Sean bienvenidos alumnos. En esta segunda clase vamos a continuar con la unidad 1, suministros esenciales para un equipo de anestesia. Los tres temas que vamos a desarrollar en esta clase son los métodos de obtención de gases medicinales, especialmente para la obtención de oxígeno, debido a las características físicas que presentan los gases, cómo podemos encontrarlos, es decir, la forma de presentación con la que pueden llegar al hospital. Y en tercer lugar, vamos a ver a partir de esa forma de presentación de qué forma pueden ser almacenados para poder transportarlos y poder utilizarlos en los distintos servicios del hospital. Además, haremos una breve mención de cómo debe ser el rotulado de estos elementos físicos en los cuales se transporta y almacena los gases medicinales. Como se mencionó en la clase pasada, la mayoría de las sustancias, según las condiciones en que las estudiemos, pueden encontrarse en alguno de los tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Vamos a decir que determinada sustancia se va a comportar como gas cuando cumple las características que se vieron la clase pasada en condiciones normales de presión y temperatura. Estas condiciones normales de presión y temperatura van a ser una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Estos son datos que en general se van a encontrar en los libros de química o en la bibliografía estándar. Puede ocurrir que en las hojas técnicas que proveen los fabricantes de gases medicinales, en lugar de 25 grados centígrados, se utilice 15 grados centígrados para los datos que se muestran en dichas tablas. Esto es porque esta temperatura es la habitual en el hemisferio norte, de donde proveen la mayoría de estos fabricantes. En la naturaleza vamos a encontrar solamente 11 elementos de la tabla periódica que se comportan como gases, y mezclas. Hay una gran cantidad de mezclas, pero la más importante va a ser el aire, que es la que vamos a estudiar debido a sus propiedades y características que permiten la vida en el planeta Tierra. De estos 11 elementos que mencionábamos de la tabla periódica, vamos a tener un primer grupo que se denomina gases inertes o gases nobles, que se encuentran de forma monoatómica. Uno de los más conocidos es el helio, pero todos los demás también pueden llegar a utilizarse en distintas aplicaciones médicas. Además, vamos a tener un segundo grupo de elementos que se presentan en la naturaleza como moléculas diatómicas, es decir, formadas por dos átomos: el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro y flúor. Además, vamos a encontrar un tercer grupo o una tercera sustancia, mejor dicho, que es el ozono, que se encuentra también en la naturaleza en forma de gas, sobre todo en la atmósfera, y no es otra cosa que una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Para comenzar este recorrido por los métodos de obtención de gases medicinales, vamos a comenzar, por supuesto, con el oxígeno. Debido a que es un gas que se utiliza en múltiples aplicaciones, no solo medicinales, sino industriales, es que ha sido muy estudiado en laboratorio, y por esto mismo es que existen muchas reacciones químicas que se han ido encontrando que permiten obtener como producto principal el oxígeno, y en muchos casos con algún producto secundario que también es de utilidad para la química o para las aplicaciones que se requieran. Una de estas reacciones químicas es la que produce el peróxido de sodio con el agua, que es la que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? También existe otro compuesto que se llama superóxido de sodio, que al reaccionar con el agua también va a producir
oxígeno. En estas dos reacciones el producto secundario es el hidróxido de sodio, que también es muy utilizado. Estas dos reacciones también tienen como característica que pueden ocurrir a temperatura ambiente, por lo tanto son bastante fáciles de realizar una vez obtenido el producto tanto peróxido de sodio como superóxido de sodio. Existen otras reacciones que necesitan la incorporación o el agregado de calor, de temperatura. Por esto se denominan descomposición térmica. Y es por esto mismo que en las reacciones se escribe un triangulito sobre la flecha para indicar que hay incorporación de calor o que requieren calor, alta o temperatura para poder producirse esta reacción química. Entre ellas tenemos la primera que vemos en pantalla, que es el nitrato de sodio. La segunda, que es el óxido de mercurio, siendo esta la primera reacción química que se realizó en laboratorio para obtener oxígeno. Estamos hablando ya de 1777 y el químico Lavoisier fue el que obtuvo oxígeno a partir de esta reacción con calor. Y en la actualidad también se utiliza mucho el peróxido de bario, que es este último compuesto que vemos acá, que en condiciones de calor produce la dismutación del oxígeno y con esto también se obtiene el oxígeno como gas. Las ventajas que tienen estos procesos químicos es que permiten la obtención del oxígeno en condiciones bastante sencillas de laboratorio, pero no pueden, como desventaja, obtenerse grandes cantidades. Si el requerimiento es en cantidades industriales o para aplicaciones que requieren demasiada cantidad de oxígeno, este tipo o estos métodos de obtención de gases de oxígeno no es adecuado. Cuando hablamos de grandes cantidades, vamos a hablar de dos métodos. Sobre todo, la destilación fraccionada del aire, también conocido como vía criogénica, que es el método más ampliamente utilizado en el mundo, y sobre todo por las grandes empresas productoras de oxígeno medicinal. Y debido a la pandemia también se ha publicitado bastante y se ha hecho muy popular un segundo método que hasta el momento o hasta previo a la pandemia no era tan conocido o que había cierta resistencia por la parte de los organismos de control como la ANMAT de darlos por habilitados, digamos, que es el método de separación por absorción o PSA, también conocido como vía no criogénica para la obtención de oxígeno. En el primer método que vamos a ver está basado en la destilación. Primero vamos a explicar qué es destilación en general. Va a ser la separación de uno o más elementos que componen una mezcla. Habitualmente estamos hablando de una mezcla en estado líquido, la cual se va a comenzar a calentar. Y por ejemplo, si yo tengo dos componentes en esa mezcla, cada uno de esos componentes debería tener una temperatura o punto de ebullición diferente. La que tenga primero o más bajo el punto de ebullición es la primera que se va a evaporar o convertir en gas y voy a poder separarla. La segunda es la que va a quedar contenida en el elemento que yo estoy utilizando para realizar esta destilación. Bueno, basados en este principio, entonces, por lo que dije recién, ese aire que que es la mezcla y de la cual yo quiero separar sus componentes, va a tener que estar en estado líquido primero. Es un método muy utilizado la destilación fraccionada del aire o método Linde, porque además del oxígeno permite obtener nitrógeno y argón. Básicamente, este método está compuesto por 5 etapas. En la primera yo voy a tomar
el aire ambiente lo voy a filtrar. Voy a hacer un segundo paso a ese aire, lo voy a comprimir, es decir, achicarle el volumen. Y lo voy a limpiar. Una de las cosas principales que le voy a sacar el aire es la humedad y sobre todo el dióxido de carbono que se encuentra en cierta proporción en el aire. Una vez que yo hice esta depuración o limpieza del aire que comprimí, lo voy a enfriar a través de un intercambiador de calor. Todavía tengo el aire en estado gaseoso y lo voy a expandir. El aire en estado gaseoso, al expandirse, se enfría muchísimo y de manera bastante abrupta, y es allí en donde pasa al estado líquido. Hay una mezcla dentro de la columna que vemos al final de aire en estado líquido y en vapor. De esta forma, al comenzar a levantar lentamente la temperatura, el primer elemento que yo voy a poder separar es el que tenga un punto de ebullición más bajo. De esta forma, controlando y haciendo recircular esta mezcla de aire líquido con algo de vapor, voy a poder obtener los tres componentes principales del aire: nitrógeno, oxígeno y argón. En esta transparencia vemos un esquema que se encuentra en la mayoría de los libros, donde se muestra cómo se comporta o cómo está constituida esa columna de destilación. Está compuesta por dos partes. En la parte inferior, la columna se encuentra a una atmósfera mucho más alta, 5 atmósferas, y la parte superior a 1 atmósfera. A esa cantidad de atmósferas de presión, los puntos de ebullición, que normalmente son más bajos todavía, se encuentran a un valor que se puede manejar. Como el que tiene el punto de ebullición más bajo es el nitrógeno, es el primero que se va a evaporar. Para todo esto dijimos que el aire tenía que ingresar a esta columna en estado líquido. Bueno, ahí ven las distintas temperaturas. El segundo punto de ebullición es el del oxígeno y por lo tanto es el que va a quedar primero contenido en la parte inferior de la columna, y cuando se llegue a esa temperatura va a empezar a evaporarse, a convertirse en gas. El otro método es la separación del aire por adsorción o PSA, también conocido como vía no criogénica. Acá cabe destacar que hablamos de algo criogénico cuando se trabaja a temperaturas por debajo de los menos 100 grados centígrados. Quiere decir que la PSA va a trabajar con temperaturas superiores a los menos 100 grados centígrados. Para poder explicar el método PSA para la obtención de oxígeno, tenemos que definir o comentar primero qué es la adsorción. Es el método o el fenómeno a través del cual vamos a poder extraer determinadas moléculas de un fluido. Esas moléculas van a ser retenidas en un material sólido poroso. Para el caso que vamos a estudiar, el fluido va a ser el aire. El material poroso está hecho de zeolitas de aluminosilicato y las partículas que van a quedar retenidas en esas zeolitas o en ese material sólido poroso van a ser las moléculas de argón y las moléculas de nitrógeno. Una planta de generación de oxígeno por el método PSA va a contar de las etapas que se ven aquí. Primero vamos a tener un compresor de aire que va a tomar el aire ambiente, lo va a comprimir, es decir, va a reducir su volumen para poder
ingresarlo y manipularlo dentro de las cañerías de todo este sistema. Va a haber una segunda etapa de filtración. Ven estos filtros que están acá. Se llaman de grado coalescente porque pueden retener cualquier partícula que tenga un tamaño mayor a 0,01 micras. Va a pasar por una segunda etapa de filtración a través de un tanque en cuyo interior se encuentra un filtro de carbón activado. En este material carbón activado se va a retener todos los vapores, aceites y cualquier otro contaminante que pueda tener el aire que vamos a utilizar. Una vez que pasó todas estas etapas de filtrado, el aire es contenido en un tanque y desde allí es hecho ingresar a el sistema propiamente dicho de absorción. Este aire va a ser inyectado a una determinada presión positiva dentro del tanque 1 de zeolitas. Esa presión va a hacer que el fluido, es decir, el aire, pase a una determinada velocidad a través del material poroso y puedan ser retenidos en ese material solamente las moléculas de argón y nitrógeno, logrando pasar hacia la etapa final las moléculas de oxígeno. El único inconveniente que tiene este proceso es que esas zeolitas se agotan o se saturan. Va a llegar un momento determinado en el tiempo en que van a tener tantas moléculas de argón y de nitrógeno que no van a poder retener más. Entonces, en ese punto, ese tanque 1 deja de trabajar y le da funcionalidad o comienza a trabajar el tanque 2 a una determinada presión y el tanque 1 trabaja a presión 0 o contraria para hacer que las partículas retenidas sean liberadas al ambiente. Es decir, el argón y el nitrógeno van a ser liberados, se va a limpiar todas las zeolitas del tanque 1 mientras el tanque 2 sigue trabajando. Es decir, siempre a la salida yo voy a obtener oxígeno. Finalmente todo ese oxígeno es acumulado en un tanque y desde allí podría llevarlo a los distintos servicios del hospital a través de cañerías o podría tener una etapa más que no está dibujada en este esquema que permite cargar cilindros o tubos con el oxígeno y de esa forma después trasladarlo a los sectores que se necesiten. En este esquema vemos cómo trabajan de forma alternada los dos tanques. En el primer caso, el tanque que está trabajando es este, con una presión positiva mostrada en este manómetro de 7 bar, por ejemplo, mientras que el otro tanque se encuentra en regeneración. Este se está limpiando, pero a la salida yo siempre voy a obtener oxígeno. Acá vemos una imagen real de cómo son los pellets de zeolita. Y acá vemos un esquema. Ese pellet está formado por una estructura tridimensional en donde los aluminosilicatos forman como una esponja o una red que va a ir reteniendo las moléculas de nitrógeno y de argón y dejando pasar, debido a la presión positiva ejercida, solamente las moléculas de oxígeno. Vamos a comentar brevemente un método que se encuentra en desarrollo todavía experimental, no es masivo, pero que sobre todo debido a la gran demanda de oxígeno medicinal que hemos tenido durante la pandemia, ha sido motivo de investigación y se han realizado grandes inversiones económicas, sobre todo en el primer mundo, para tratar de mejorarlo y de poder sortear o superar los obstáculos para poder obtener oxígeno medicinal a partir de este método que se llama
por membranas transportadoras de iones. Se utiliza una membrana que está hecha de un material sólido, no poroso, que es la gran diferencia con lo anterior, constituido por cerámicas denominadas perovskitas. La característica que tiene este material cerámico es que es ávido o afín a los iones de oxígeno, es decir, a moléculas de oxígeno que han ganado electrones y se han vuelto más negativas. Esos iones, una vez que son atrapados por la cerámica, empiezan a saltar dentro de la estructura tridimensional de la cerámica, ocupando todos los espacios vacíos hasta que llegan a la cara opuesta y son liberados. Debido a que esta membrana es totalmente sólida, permite un grado de pureza del oxígeno obtenido muy alto, que está por arriba del 98%. En determinadas situaciones se ha logrado incluso 99,9% de pureza del oxígeno. El problema principal por el cual todavía no es un método de utilización masiva es que hay que resolver algunos obstáculos tecnológicos. Por un lado, para que este material pueda realizar esta captura de los iones de oxígeno y hacerlos trabajar o traspasar, digamos, su estructura, tiene que estar a 800 grados o más, a 800 grados centígrados o más. Esto hace que el material también se vuelva más frágil. Además, entre una cara y la otra tiene que haber una diferencia de presión muy alta. Si a esto le sumamos que el material se calentó, se puede llegar a romper. A pesar de todos estos obstáculos, ya existe, digamos, una primera planta piloto en los Estados Unidos que está tratando de investigar y de obtener cantidades industriales, es decir, grandes cantidades de oxígeno medicinal.